Unidos en Diálogo, un programa en el cual usted tiene la oportunidad de conocer y enterarse de la problemática nacional e internacional, así como también de las actividades propias de cada uno de nosotros los hondureños. Hoy estaremos abordando un tema importantísimo, porque los hondureños valemos mucho, los hondureños tenemos mucha capacidad y los hondureños demostramos, principalmente cuando estamos en el extranjero, porque hay mayor visibilidad, porque somos pocos los que estamos aparentemente fuera del país y que brillamos de esa forma. Por eso el día de hoy vamos a tener de invitada a una hondureña que el día de mañana va a hacer una presentación de su libro y se trata de la abogada Ángela Sosa, quien desde Estados Unidos le damos la bienvenida, abogada, y nos gustaría saber dónde nació usted y dónde pasó su niñez. Bienvenida, abogada Ángela Sosa, a Unidos en Diálogo. Muchas gracias, doctor, por darme el honor de estar aquí con usted en este programa y a toda su gran audiencia. Gracias a Dios por esta gran oportunidad. Bueno, yo soy del Triunfo Choluteca, el sur de Honduras, orgullosamente, tierra de mujeres y hombres triunfeños y triunfadores también. De ahí viene mi familia, provengo de una familia de maestros que se superaron honestamente en la vida. Y bueno, ahora pues Dios me ha dado la oportunidad de estar también en este gran país de oportunidades donde estoy pudiendo cumplir cada vez mis metas y propósitos de vida, ¿no? ¿Pasó su niñez usted en el Triunfo Choluteca o dónde? Sí, doctor, en el Triunfo. Y yo soy de las que andaba descalza corriendo en la tierra, sobre todo cuando había llovido, y ese olor a tierra mojada se queda en la memoria de nosotros. Entonces, ahí andábamos corriendo en la tierra. Recuerdo mi infancia, fue una infancia muy linda. Nosotros somos de esa generación que no teníamos celulares, por lo tanto, teníamos que tener toda la creatividad para poder divertirnos con los amiguitos del barrio y jugábamos béisbol en la calle frente a nuestras casas, en la tierra. Y como no teníamos bate, recuerdo que en mi casa había una mesa de comedor que mi mamá había desechado y que las patas tenían forma de bate. Y yo pues aprovechaba eso y las patas las utilizábamos como bate para jugar. Fui de las que jugué la cocina haciendo enchiladas de hoja de árbol y tierra, simulando ser la carne de esa enchilada ficticia. Era de las que jugábamos a andar en los patios de las casas con los animales, imaginándonos que teníamos nuestras propias casas. O me recuerdo que sembraba frijoles que mi mamá tenía en la cocina, los tiraba en el patio y en el invierno crecían, y yo tenía unas botas y yo decía que esas eran mis, ¿cómo se dice? Cuando usted tiene plantaciones, las cosechas. Entonces tuve esa gran bendición de tener una niñez muy bonita, llena de memorias tan lindas de parte de todos mis amiguitos de infancia que ya hemos crecido. Y por supuesto, una niñez maravillosa que tuve con mi madre, con mi padre y con mi hermano y mi familia principal allá en Honduras. ¿Qué más le puedo contar? Fui una niña sana. Yo de hecho nunca he sido operada más que por mis cesáreas, por mis hijos. Éramos de los que cuando teníamos gripe nos daban miel con limón y el antibiótico era el último recurso. Fui una niña muy traviesa también. Mi mamá tenía una pulpería, ¿sabe? Y en esa pulpería una vez se le quebró una vitrina. Y a mí me encantaba ponerme a jugar con los trastecitos de la vitrina.
y en una de esas la vitrina rota me hirió mi pierna y recuerdo que estaba desangrándome y me llevaron al centro de salud donde me hicieron unos puntos. Me hicieron alrededor de 12 puntos en la pierna porque era bien, bien profunda la herida. Así que bueno, esa es mi niñez, una niñez llena de gratos recuerdos y gracias por preguntármelo. Hay un recuerdo que tengo muy, muy latente, doctor, en mi vida, y es que las hermanas de mi mamá vivían en las siguientes casas. Eran una familia que sus casas estaban continuas. Entonces, en una de las casas de una tía mía, allá en un espacio en el patio que tenían como bodega, el esposo de ella guardaba o tiraba todos los libros, cuadernos que ya no ocupaban en el colegio donde él daba clases, en el Instituto El Triunfo. Y a mí me encantaba, no sé, yo sentía un placer esconderme ahí y empezar a leer todos aquellos cuadernos así, incluso no entendiera, me encantaba ver las imágenes y me quedaba ahí por horas viendo los cuadernos que dejaban tirados que ya no ocupaban y yo me deleitaba leyendo esos cuadernos. Me encantaba mucho jugar también a la oficina y a que era maestra. Sueño que pude cumplir gracias a mi mamá. Fui maestra de educación primaria. Lamentablemente nunca lo ejercí, pero me encanta la docencia. Pude ser catedrática universitaria de Derechos Humanos, pero sí, mi niñez estuvo marcada por eso, doctor. Una niñez bella que le agradezco a Dios que me permitió tenerla, tener una madre maravillosa, Marieta Veroy Santa María, Veroy por parte de Honduras y Santa María por parte de Nicaragua. Y esa ha sido mi familia, católicos, de origen católico, una familia con un espíritu de superación que marcó mi vida. En el caso de mi madre, siempre la vi trabajar, siempre la vi de manera honesta ganarse la vida y, y eso me marcó enormemente. Así que la honro hasta el cielo donde ella está, a mi padre también, porque ellos pues ya no están conmigo, pero sí físicamente, pero sí en mi corazón siempre los voy a tener. ¿Sus estudios dónde los Gracias. realizó, abogada? Doctor, bueno, yo estudié mi primaria, digamos, hasta quinto grado en la Escuela Mixta Pedro Nufio del Triunfo, que por cierto la tengo en Facebook, me gusta verla para recordar esos momentos. Después nos mudamos a Choluteca con mi familia y ahí pude estudiar en el Instituto Santa María Goretti, lo que fue desde quinto grado hasta ciclo común, que nosotros conocemos como primero, segundo y tercero de plan básico. Y posteriormente yo quise ser maestra y mi mamá me llevó a la Escuela Normal Mixta del Sur, donde pude estudiar y yo fui la alumna de menor edad que ingresó ese año y por ende la más chiquita de mi promoción. Pues imagínese usted que yo desde los 5 años ya estaba graduándome de primer grado, entonces iba siempre como un poquito adelantada en ese aspecto y recuerdo que hubo como un poco de resistencia por mi edad para poder entrar a la normal, pero mi mamá luchó y dijo, no, ella no tiene por qué detener sus estudios y gracias a Dios lo pude lograr. Posteriormente, como en Choluteca no habían universidades en ese momento, yo quería ser abogada y yo le dije a mi mamá que ese era mi sueño y pues ella me apoyó y pude ir hasta Tegucigalpa. En aquel momento era de estar en casas de amistades o familiares que le permitieran a uno estar ahí, rentarle para poder estudiar. Y así fue como me gradué de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras como abogada con orientación en derecho penal. Y en aquel tiempo teníamos las orientaciones, ahora pues ya se sabe que no, que las personas salen con todas las orientaciones incluidas en su formación profesional. Posteriormente saqué una maestría en Derechos Humanos en la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, que fue una experiencia maravillosa en mi vida, muy difícil, porque en ese tiempo mi madre ya estaba enferma y murió.
entonces tuve que abandonar la maestría por un tiempo, pero nunca perdí la esperanza de volverla a retomar y gracias a Dios se me dio la oportunidad y pude culminar mi maestría. También he tenido la oportunidad de realizar estudios importantes en materia de derechos humanos, en primer lugar en el Instituto Interamericano de Derechos Humanos San José, Costa Rica, sobre seguridad con enfoque de derechos humanos. Posteriormente, en el Instituto William Perry de la Universidad de Defensa de los Estados Unidos de América, que se llama, el estudio que realicé es Implicaciones Estratégicas de los Derechos Humanos en el Estado de Derecho. Y luego saqué una especialidad en Derechos Económicos, Sociales y Culturales en la American University College of Law de aquí de Washington, D.C. Así que, bueno, digamos, esa ha sido profesionalmente todas las oportunidades que Dios me ha dado para poderme desarrollar. No ha sido fácil, no ha sido fácil porque como mujer, madre, yo quedé viuda muy joven con mis 3 hijos y posteriormente, gracias a Dios, pues volví a rehacer mi vida con otra persona que es mi esposo actual, un hombre que me apoya completamente y que cumple ese rol de esposo que Dios manda. Así que bueno, mi vida es un testimonio maravilloso de que Dios existe, que Dios nos desampara y nos protege en todo momento. Abogada, ¿y usted ejerce en Estados Unidos o a qué se dedica más allá? Bueno, aquí en Estados Unidos quiero comentarle de que acabamos de fundar, bueno, acabamos porque no tiene ni 5 años, ¿verdad? Me dedico como CEO de una non-profit organization que se llama Human Rights Empowerment. En esta organización nosotros tenemos como misión y visión el empoderamiento de deberes y derechos humanos. Nosotros brindamos educación, brindamos prevención en todos aquellos temas que están dentro del paraguas de los derechos humanos, como ser violencia doméstica. También hacemos capacitaciones contra el bullying en los high school para que los jóvenes puedan reducir esos índices de conflictividad y reactividad en la convivencia. Además de eso, proporcionamos a nuestra comunidad más cercana información donde pueden encontrar bancos de alimentos de comida gratuita, donde pueden recibir asistencia de brigadas médicas gratuitas, donde pueden también recibir asistencia jurídica real. Nuestra organización tiene ese giro. Esta organización fue producto de su servidora con el acompañamiento y el patrocinio de la Universidad del Distrito de Columbia en Washington, D.C., a quienes siempre voy a agradecer que de miles de solicitudes que recibieron, aceptaron esta solicitud de su servidora porque han creído en esta visión y misión de vida. En cuanto aparte de eso, ¿a qué me dedico? Pues me dedico en mi hogar a estar escribiendo para 4 medios de comunicación inscritos en Honduras, como ser La Tribuna, Contexto HN, Más Noticias y CheTV Digital, donde usted puede encontrar pues todos mis artículos dos veces al mes. Además de eso, cuando yo puedo trabajar y me salen oportunidades de hacer trabajos de oficio, como ser host manager o estar en una tienda, lo hago también. A mí el trabajo me honra. Y esas oportunidades se me han dado en el transcurso que tengo de estar viviendo aquí y lo he hecho con mucha gratitud a Dios porque me gusta estar activa, me gusta producir y a través de mi organización no es para fines de lucro, en ¿verdad? relación es una organización a la defensa de los derechos humanos, sabemos que, por ejemplo, en Honduras hay mucho problema en relación a derechos humanos. Incluso nosotros como medios de comunicación nos hemos sentido en algún momento agredidos nuestros derechos y vulnerables, que estamos ante gobiernos como el que está por terminar. Y la pregunta aquí sería, ¿ustedes como organización han pensado en algún momento determinado estirar sus brazos hasta nuestro territorio o se van a quedar solamente y exclusivamente en Estados Unidos? No, doctor, nosotros vamos a estirar los brazos a Honduras, definitivamente.
Quizá no va a ser en este momento porque usted sabe que se necesita generar todas las condiciones y apenas estamos estabilizándonos aquí en Estados Unidos, pero sí es muy importante. La organización tiene un alcance internacional, es como por ejemplo estas organizaciones como Amnistía Internacional que abarcan todo, abarcan todo lugar del mundo donde se puedan, sea viable poder repetir esta misma organización y así se va a hacer. Um, Creo que eso no se va a dar por el momento, sin embargo, nosotros sí como organización tenemos posturas en relación a todos los sucesos políticos, sociales, económicos que tienen que ver obviamente con los derechos humanos y nosotros las hacemos visibles a través de nuestras páginas en Facebook, en Instagram, en TikTok. Nosotros estamos permanentemente informándonos y dando línea de cuál debería ser el enfoque de los derechos humanos en relación a todos los fenómenos que están ocurriendo en nuestro país. Claro que en su momento, no lo dudo, incluso que yo por allá pueda estar abriendo un brazo de esta organización tan importante para fines de prevención en materia de derechos humanos. Sí, porque no sé si usted se da cuenta la cantidad de agresiones a las mujeres, principalmente en sus hogares, o sea, violencia intrafamiliar, pero también violencia contra la mujer que está transitando en las calles o está en algún lugar público. Bueno, ayer fue un escándalo lo que sucedió contra una diputada, incluso el Congreso Nacional, que le agredieron reventándole una bomba molotov o un mortero en su cabeza, dejándole con secuelas, aparte de el trauma psicológico y físico que presentaron. O sea, en Honduras están presentando casos de violencia contra la mujer específicamente, pero también contra la niñez y otros sectores de la sociedad. Recuerda que los índices de violencia doméstica con el COVID también se vieron aumentados enormemente, doctor. Y para traer un poco a la reciente historia, pero efectivamente, ya que usted me menciona Honduras, es una necesidad imperante el tema de revertir esos índices de violencia hacia la mujer, que puede ser doméstica, puede ser intrafamiliar o puede ser dirigida, por ejemplo, como violencia política de género, en este caso hacia la mujer. Es lamentable, doctor, que muchas organizaciones no gubernamentales de sociedad civil no han alzado su voz como deberían ante lo que ocurrió el día de ayer en las afueras del Congreso Nacional. Yo lo presencié, justamente estaba en las noticias haciendo algunas cosas y tiran la última hora. Yo no lo podía creer lo que estaba pasando. Me solidarizo con la diputada Gladys Aurora, es más, con todas las diputadas que han sufrido violencia de género en el Congreso Nacional en los recientes años para atrás, porque definitivamente esto no puede seguir sucediendo. Es lamentable y más lamentable aún que seguimos en esa fotografía de reactividad, porque me llamó la atención que después del trueno Jesús María, después de que casi pierde la vida la diputada Gladys Aurora, estaban todos los militares encordonados alrededor del Congreso Nacional con todos sus aparatos antibombas y toda la cuestión. ¿Y ahora para qué? Eso se debió hacer antes. Entonces, no se está liderando de manera correcta la seguridad, sobre todo en momentos en los que todavía está latente una amenaza de conflictividad política y social, porque pues imagínense lo que está pasando en el Congreso, ¿verdad? Que se está subrogando funciones, esta comisión permanente que no le corresponden realmente y están desvalidando la declaratoria. Entonces, desde ahí se debió liderar. Si iban a hacer eso, hubiesen llenado de policías, de militares, antes de que esto sucediera. Pudimos ver el video incluso del muchacho que lanzó este explosivo y honestamente, doctor, él va con la cara tapada, con una capucha encima, como que sabía que lo podían identificar y es lamentable, es deslenable, es condenable lo que sucedió el día de ayer, justo cuando
el diputado Tomás Zambrano estaba dando las declaraciones y para mala suerte en eso sale la diputada Gladys Aurora con la otra diputada Teresita, imagínese usted, y le cae a ella el explosivo. Eso es condenable y yo me solidarizo con estas mujeres y con todas aquellas que han sufrido violencia de género. No puede seguir pasando esto y ahí es donde entran en juego los garantes que están ahí como elefantes blancos porque realmente no están produciendo los resultados esperados para la ciudadanía hondureña y para la clase política en este caso. Bueno, definitivamente en este caso hay que hacerle un llamado público y enérgico al que está comandando las Fuerzas Armadas en este momento, al general Valerio, que no puede seguir de brazos cruzados, que tiene que tomar las decisiones tal como la Constitución de la República se lo establece, y le hacemos un llamado público desde Canal 51, unidos en diálogo, para que se tomen las decisiones y tenga que actuar, así como lo hizo en su momento en el gobierno de Suazo Córdoba y Bujirón, creo que estaba de presidente del Congreso Nacional. Lo hizo el general de las Fuerzas Armadas, el general López, creo que era. Hizo una llamada y le dijo al presidente del Congreso que realmente entendieran, hicieran lo correcto en la democracia y no les afectara al resto de la población. Y por eso se pudo parar el continuismo de Suazo Córdoba. En este caso, si el general Valerio no pone atención a lo que debe hacer, pues lo dejamos en evidencia y va a continuar las Fuerzas Armadas en mala acción, tal y como se demostró en la gestión recientemente terminada por el general que ahora es ministro de Seguridad o de Defensa. Estamos hablando de defensa. de Roosevelt. O sea, si él va a continuar el mismo camino de Roosevelt, anda mal. Y realmente nosotros como población, como sociedad civil, como defensores de Honduras, queremos hacerle un llamado público para que se ponga los pantalones y resuelva este problema de inmediato, que ya no podemos seguir los hondureños estando en vilo o creyendo que en un ratito u otro hacen las cosas inadecuadas y violando la ley. Así que, general Valerio, en sus manos está y en su responsabilidad está rescatar el nombre y el prestigio de las Fuerzas Armadas o terminarlo de hacerle el daño completo a las Fuerzas Armadas. Dicho esto, abogada Ángela, quiero decirle lo siguiente. Aquí ha dado vergüenza en relación a los defensores de derechos humanos, porque en estos 4 años han estado sordos, ciegos y mudos, como dice Shakira. Esa es la cancioncita de Shakira. Sordos, ciegos y mudos. Los defensores de derechos humanos no han dicho absolutamente nada en estos últimos 4 años. De hecho, hay una huelga de hambre frente a las instalaciones del Centro Cívico Gubernamental que ya llevan casi 3 meses de estar en huelga de hambre y ni un defensor de derechos humanos se ha presentado. Luego, el fallecimiento de una gran cantidad de defensores del ambiente y derechos humanos que los demás organizaciones de derechos humanos tampoco han dicho nada. La agresión física y psíquica a las mujeres en sus hogares y una gran cantidad de mujeres asesinadas en estos últimos años, así como la agresión política. De hecho, usted puede ver los videos donde las mujeres congresistas en este momento que están ya finalizando, yo vi imágenes donde a la doctora Suyapa Figueroa, a la abogada Espinosa, casi les tocaban sus partes íntimas para examinarlas que no llevaran nada al Congreso Nacional. Cosa nunca antes vista. Y nadie de los defensores de derechos humanos dijo absolutamente nada aquí en Honduras. Eso es vergonzoso y se lo doy a conocer a usted, si no lo conocía, como defensora de derechos humanos.
Claro que sí, doctor. Yo lo conozco, toda esa información. Yo paso permanentemente monitoreando todo lo que está pasando en mi país de origen y creo, como le dije anteriormente, que lamentablemente el sistema de reacción, porque para mí es un sistema de reacción, no de prevención, de derechos humanos en nuestro país está demasiado lento, no está funcionando como debería. Las organizaciones no gubernamentales de sociedad civil no levantan la voz ante hechos contundentes, están cooptadas. O sea, parece que depende del gobierno en el que estemos para que ellos puedan levantar la voz. Y no puede ser así. Cuando perteneces a una sociedad civil desde una organización, desde una non-profit, que trabaja por los derechos. Momento, ya estamos de nuevo, abogada Ángela. Hola, hola, ¿me escucha? ¿Por dónde nos quedamos, doctor? Ajá, sí, estamos hablando sobre las personas y organizaciones no gubernamentales de derechos humanos en Honduras que han estado ausentes en estos Cooptadas. 4 años. No se sabe Así es, absolutamente nada de ninguna de esas organizaciones defensoras de así derechos es, humanos que antes de así estos es. 4 años gritaban a diario, pero estos 4 años se llamaron al silencio absoluto y Por vamos a ver cierto, ahora en estos otros 4 años que lleguen. esa es una de las verdades no dichas en derechos humanos que está en mi libro, y es que estas organizaciones de sociedad civil no pueden seguir como organismos satélites de ideologías políticas y solo se manifiestan o alzan la voz dependiendo el color político del gobierno que está en el poder. Eso no es correcto. Las organizaciones de sociedad civil tienen que levantar la voz siempre que las que trabajan por los derechos humanos, no las que viven de los derechos humanos, tienen que levantar su voz por aquellos hechos que ponen en riesgo la integridad humana de las personas de la ciudadanía hondureña. No se está haciendo, doctor. Ayer, por ejemplo, cuando pasó lo de la diputada Gladys Aurora, cuando pasó anteriormente lo de Sara Zavala, cuando pasó lo de Toño Rivera, cuando ha pasado lo de la diputada que no dejaban entrar al Congreso y que las tenían que registrar, imagínese usted qué vergonzoso, qué indignante. Todo lo que ha pasado a vista y paciencia. Mujeres asesinadas en el centro penal de mujeres de Támara. También, imagínese usted, o sea, Nadie dijo no nada, hay, nadie de los derechos humanos manifestó nada. y el asunto es justamente esa cultura de sobrevivencia a través de los derechos humanos. Lo tengo que decir, y aparte de ahí, pues aquellas que realmente están haciendo su trabajo, pero yo no he visto pronunciamiento de las organizaciones de mujeres en relación a lo que pasó el día de ayer. Ahora, si nos vamos también a la parte del garante del Estado, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos ya se pronunció por lo que pasó ayer en el Congreso. Le pregunto, doctor, porque puede ser que yo no haya identificado el pronunciamiento, pero creo que no lo ha hecho hasta el momento. La Fiscalía Hasta de el momento Derechos no. Humanos y la Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público también ya tuvo que haber tomado iniciativas, pero no lo hacen porque ese sistema, cuando se trata de derechos humanos, ese sistema es eminentemente reactivo a conveniencia o dependiendo del color político que está en el gobierno. Y esos son el tipo de situaciones que tienen que ir cambiando porque eso debilita la democracia. Una democracia saludable es enriquecida por todas esas voces que salen a unísono cuando hay situaciones como las que están ocurriendo para decir aquí se están violentando derechos humanos. Otro tema es la defensa de los derechos humanos. Por ejemplo, usted me preguntará a mí si yo me considero defensora de derechos humanos. Yo le puedo decir que la defensa de derechos humanos tiene diferentes ramificaciones. Hay defensa que usted realiza personalmente, físicamente, por causas específicas ambientales, raciales, por diversidad sexual, etcétera. Pero también usted puede ejercer una defensa desde la prevención, que es la educación. Por ende, yo personalmente me considero
principalmente una educadora transformadora de realidades, más que la etiqueta de defensora. Creo que todavía no llego a ese nivel. Entonces yo me pregunto, ¿qué están haciendo? Ni siquiera para reaccionar ahora. Se quedan callados. Entonces eso demuestra la debilidad democrática en la que nos encontramos, la falta de institucionalidad en materia de derechos humanos que tenemos, y eso a la vez nos hace que el tema pierda credibilidad ante la nación y a nivel hemisférico también. ¿Qué está pasando en Honduras? ¿Por qué los derechos humanos no están reaccionando como debería de ser? ¿Y por qué no están previniendo y teniendo el impacto que deberían de tener en todas aquellas poblaciones necesitadas de transformación, necesitadas de impacto positivo? Bueno, abogada, nos vamos a ir a una pausa. Cuando retornemos, vamos a hablar ya de su libro, específicamente sobre el lanzamiento del día de mañana en Estados Unidos, de su libro, el cual ha estado saliendo en pantalla. Y pues vamos a hablar a profundidad de eso, así como también hacerle el llamado al general Valerio, que quien tomó la decisión en esos momentos en el gobierno de Suazo Córdoba fue el general Walter López Reyes, quien llamó al presidente del Congreso, Efraín Bujirón, en ese momento y le dijo: señores políticos, o se calman y cuidan la democracia, o les vamos a enseñar cómo se cuida la democracia. Esa llamada necesitamos del general Valerio. Yo quisiera, doctor, darle el beneficio de la duda al general Valerio y pensar que él está actuando de manera prudente. Creo que él merece todo el respeto de parte de la ciudadanía hondureña, de la clase política, y tengo la fe de que en este momento solamente está guardando la prudencia del caso para tomar las acciones necesarias para preservar, salvaguardar nuestra democracia. Una historia que no se conoce se repite, doctor, y es necesario, como usted dice, que él asuma un rol protagónico, porque es una violación flagrante a nuestro sistema democrático lo que ocurrió el día de ayer en el Congreso Nacional, y creo que hoy también están convocados nuevamente por esa comisión inconstitucional permanente dirigida por el actual ilegal presidente del Congreso Nacional, y van a continuar, o sea, todavía siguen en lo mismo. Entonces es tiempo de que se tome un rol protagónico por el bien de la democracia de nuestro país. Y en lo que respecta a los deberes y derechos humanos, decirle que estos solamente se pueden cumplir en democracia. Es ahí donde está mi interés y el interés de todos los que creemos en este concepto para todos los aspectos de la vida, de que se preserve la democracia, porque es el único espacio habilitante para la verdadera garantía de los deberes y derechos de la ciudadanía hondureña. Bueno, vamos a la pausa en Unidos en Diálogo, ya retornamos con ustedes. Al retornar hablaremos sobre la publicación de su libro, abogada Ángela. Unidos en Diálogo, un programa en el cual usted tiene la oportunidad de conocer y entender la problemática nacional e internacional que tiene que ver con nuestro país. Hoy estamos con nuestra invitada desde Estados Unidos, la abogada Ángela, escritora. La abogada Ángela Sosa, una persona que se ha dedicado mucho a la defensa de los derechos humanos, y pues hoy nos va a explicar sobre su libro que ha escrito, que lo va a presentar mañana. Mientras ella habla, aparecerá el libro en pantalla para que ustedes tengan la oportunidad de conocer y lo que nos va a exponer la abogada Ángela Sosa en este momento. Bueno, muchas gracias, doctor. En primer lugar, recalcarle que soy educadora y transformadora de realidades en materia de derechos humanos. He sido partícipe de impulsar algunos cambios y propuestas novedosas en esta área. Bueno, pues este libro no es un tratado jurídico, ni pretende ser un compendio académico de doctrina o instrumentos internacionales. No es un manual técnico ni un texto
en este caso académico tradicional. Al contrario, es una reflexión crítica y valiente que yo hago desde mi experiencia de más de 10 años como educadora en materia de derechos humanos en diferentes espacios como instituciones públicas, empresa privada, sociedad civil y sobre todo las fuerzas de seguridad del Estado, tanto en la rama militar como en la rama policial. En todo este tiempo, Dios me ha dado la oportunidad de poder conocer de primera mano cuál es el verdadero sentir y saber en cuanto a la materia de los derechos humanos. Y he llegado a la firme convicción de que el mundo no necesita más tratados ni más papel mojado. Necesitamos ética, coherencia, voluntad política y acción real con responsabilidad social. Este libro es, para mí, y lo digo humildemente, una oportunidad para llamar a la reflexión a todas las personas que están dentro del rubro, pero también a aquellas que están fuera del rubro. Es un libro que va dirigido para todos, sin excepción, es incluyente, porque en este libro se desmontan mitos, como por ejemplo, históricamente se nos ha dicho que solo el Estado violenta técnicamente los derechos humanos. Para mí, esto no es absolutamente cierto. También hay otros actores fácticos que en la actualidad están violentando los derechos humanos de la ciudadanía, como el crimen organizado, la delincuencia común. Obviamente ellos tienen un poder económico que no permite que las sociedades se puedan desarrollar dentro de la garantía de los derechos humanos. Esa es una de las verdades. Otra es también que las organizaciones de sociedad civil tienen que dejar de ser instrumentos de proselitismo político y tienen que tener una mayor consistencia en su comportamiento neutral cuando se trata de materia de derechos humanos. Otro tema muy importante que se aborda en el libro es que no solamente se trata de derechos, hemos venido toda la vida exigiendo derechos. Los humanos somos buenos para exigirlos, pero nunca nos hemos preguntado desde la perspectiva esta, ¿qué tal con el cumplimiento de nuestros deberes cívicos? Nos hemos mirado introspectivamente para decir, ¿qué estoy haciendo yo por mi país? Vaya, para empezar, por mi familia. ¿Estoy cumpliendo con mis deberes en el hogar? ¿Estoy cumpliendo con mis deberes en mi comunidad como ciudadano? ¿Estoy cumpliendo con mis impuestos? ¿Respeto la ley? ¿Respeto al policía que está en la calle? ¿Respeto al militar que está en la calle? Ese tipo de situaciones tienen que ir cambiando. Y de ahí entonces surge nuestra propuesta en el libro de la Declaración de los Deberes Humanos, que no existía hasta que su servidora tuvo a bien, junto con Human Rights Empowerment, realizarla y socializarla al mundo. La Declaración de los Deberes del Ser Humano es tan importante como la Declaración Universal de los Derechos del Ser Humano. Entonces, esas son verdades que quizá todos las sabemos, pero no se dicen. Otra de las verdades no menos importantes, ¿qué pasa en materia de derechos humanos con nuestras fuerzas de seguridad estatal? Generalmente nos hemos quedado en esa fotografía y se justifica por la historia de violaciones a derechos humanos y de sendas condenas a través de la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuando se trata de policías o militares en espacios de derechos humanos. Es como estar en un ring. De una esquina, plin, plin, está el defensor de derechos humanos y en la otra esquina está el policía y el militar, viéndose como enemigos. Está la ciudadanía, que podría estar en el medio, y el defensor queriendo actuar como un héroe en medio de esa fotografía. No niego la existencia de esos escenarios, pero también existe un mal empoderamiento de la información de los derechos humanos que hace que las personas ahora se revictimicen ante un policía y ante un militar. Y déjeme decirle que estas personas, dígame, doctor. Recientemente, incluso en este proceso electoral, en el mes de diciembre, un policía, un militar fue agredido por uno de estos colectivos de Libre. Incluso Sí, yo creo que no sé si perdió o no perdió el ojo, también porque sí, le estallaron un mortero, así como fue ayer a la diputada Gladys Aurora. Eso fue sí, recientemente en diciembre y ocurrió
bodegas del Infop donde estaban haciendo los conteos especiales. El militar fue, incluso el casco se le rompió de la fuerza y potencia. Lo mismo también fue agredido un bus que iba con personal de personas de algunos de los partidos políticos contrarios a los del gobierno, que fue agredido con otra bomba molotov y que estalló adentro. O sea, nadie dijo nada y todos creen que eso no es violación a un derecho humano. ¿Y qué es lo que usted está diciendo en este momento? Qué propicio, doctor. Ve, esa es una de las tantas verdades dichas en el libro. Y ahí vemos una injusticia clara. Yo le hago una pregunta, solamente es reflexiva. ¿Usted cree que este militar no está preparado para disuadir, incluso para enfrentar a cualquiera de estos manifestantes? Por supuesto que está listo para eso y más. Sin embargo, la ponderación y que él haya sido víctima de esa violación a sus derechos humanos, porque para mí sí es una violación a sus derechos humanos, eso, doctor, es lo que tenemos que rescatar. Los policías y los militares tienen derechos humanos. Por supuesto que los tienen y están enmarcados dentro de la garantía que el mismo Estado tiene que darles al proporcionarles todas aquellas herramientas que sean necesarias para que puedan cumplir su función con excelencia. Pero también esos derechos humanos se hacen valer frente a la ciudadanía, una ciudadanía que en base al cumplimiento de deberes tiene que respetarles. Y eso que usted acaba de decir es la revictimización ciudadana frente a una autoridad policial o militar. La gente mal empoderada del conocimiento de los derechos humanos, dice, mira, y hay un militar, cuando andan esas manifestaciones, sobre todo la gente en Honduras que le encanta andar en conflictos y manifestaciones, que ya sabemos quiénes son. Mira, ahí hay un policía, un militar, te le acercas, lo provocas, y cuando él se te venga encima, las cámaras, los videos de los teléfonos van a estar listos para inmediatamente levantar la bandera, violación de derechos humanos, asesinos, policías maltratadores, militares, violadores de nuestras garantías. Y eso es lo que queremos ponderar, ese tipo de concepciones tan manipuladas por sectores políticos que mueven masas, grandes o pequeñas, no importa, pero que las llevan ya mentalizadas de lo que tienen que ser sin importarles las consecuencias de esto, como lo que pasó con este militar ahí en las afueras del Infop. Ese es un ejemplo claro de lo que ahora mismo estoy planteando en mi libro. Otra de las verdades, doctor, necesitamos voluntad política y voluntad desde sociedad civil y voluntad ciudadana para asumir la corresponsabilidad conforme al rol que cada uno tenemos en materia de deberes y derechos humanos. En ese sentido, el presupuesto de Honduras debe estar transversalizado por el enfoque de derechos humanos para fortalecer estructuralmente todas aquellas áreas que necesitan ser reconstruidas. Por ejemplo, y usted no me deja mentir, el área de salud es un caos, sobre todo después de este gobierno que acaba de pasar, que ha sido como de esas plagas que mandaba Dios a Egipto en aquel momento del faraón y de la liberación de Moisés, que destruían por donde iban, porque no toman en cuenta diferentes factores. El punto aquí es que me encantó que la autoridad electa actualmente, el candidato ganador, Nasri Asfura, dijo que él iba a dar el enfoque de seguridad humana a su gobierno. Y me sentí llena de mucha esperanza porque sé que este enfoque es integral, abarca soluciones estructurales en materia de salud, educación, alimentación y seguridad ciudadana. Así que estos presupuestos tienen que ser transversalizados con enfoque de derechos humanos. Ya no se puede seguir viendo los derechos humanos como una isla aparte. Estos tienen que ser como ese faro orientador de todas las acciones públicas y ciudadanas, desde sociedad civil y desde lo privado también. Por ejemplo, me encantó eso que dijo de las plagas de Egipto que acaba de pasar. Buena comparación.
en este momento están muriendo muchas personas en las emergencias de los hospitales porque no hay insumos, no hay suficientes médicos, le dan cita para 3, 4, 5 meses y aún siendo un proceso quirúrgico de emergencia, una fractura de cadera o una fractura de cuello de fémur o de cabeza de fémur que se requiere operar en las primeras 24 horas, los envían a la casa y fallecen en la casa por una trombosis a causa de ese tipo de problemas. Pacientes con cáncer que no hay medicamentos, no hay tratamientos ni preventivos, ni medicamentos curativos del cáncer, ni quirúrgicos porque no hay suficiente equipo ni humano ni médico quirúrgico. Y entendiendo que la salud es un derecho humano. Entonces, si la salud es un derecho humano, ¿cómo ha estado sucediendo en estos momentos que ni siquiera exámenes sencillos como un general de orina y un hemograma se están haciendo en los hospitales porque no hay insumos? Y hasta ahora tengo entendido, doctor, que dentro, por ejemplo, del hospital escuela, no sé si dentro del Seguro Social, pero del hospital escuela existen oficinas del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, ¿cierto? No sé si todavía se conservan ahí, pero ok. Yo no me explico cómo desde ahí no pueden levantar la voz. Y más allá de un sentimiento protestatario, porque ya, mire, es la era de las soluciones, de ponerle fin a la demagogia política, de ponerle fin a esas protestas estériles que no producen más que conflictividad, pobreza y desorden y caos en un país. Llegó el momento de solucionar. Yo me pregunto, ¿por qué no se levantan desde ahí de su oficina y proponen a las autoridades alguna solución paliativa mientras esto se va trabajando de manera estructural? Ahí es donde le digo que todos estos sistemas de reacción de derechos humanos, porque yo no les llamo protección, sino de reacción de derechos humanos, desacreditan el rubro, desacreditan el tema, porque no levantan, no alzan la voz. ¿Para qué sirve esa oficina del Comisionado Nacional de Derechos Humanos? Nosotros ya sabemos cuáles son las funciones que da la ley al CONADE, ¿verdad? Que tiene que dar seguimiento, que informar, que alertas tempranas, estar encima de los casos, pero también las alertas tempranas no solo son a nivel nacional, son a nivel internacional. Lo que pasó ayer, inmediatamente visibilizar la preocupación desde la perspectiva de los derechos humanos, que para mí es limitada porque debe de incluir también los deberes, como le dije, pero desde esa perspectiva, alertar a la comunidad internacional, OEA, miren lo que está pasando en Honduras, todavía hay conatos de violencia, todavía hay amenaza latente a la democracia. Entonces, ¿qué pasa con estos sistemas que se están volviendo elefantes blancos? Sabe que ahora mismo creo que la administración del presidente Trump se salió de 66 organizaciones a nivel mundial, dentro de las cuales 33 creo que pertenecen a Naciones Unidas, tenían que ver con ambiente, con temas de alimentación y cuestiones así. Se salieron. ¿Por qué cree usted, doctor, que se salieron? Porque Estados Unidos con esto no hay respuesta, exactamente, no hay resultados, y eso es lo que estoy haciendo ver en este libro. A ver, no se mira ahí. No hay resultados. Y ese es el punto. Es un elefante blanco y va a llegar un momento que si esto no empieza a dar resultados, va a desaparecer. Y al final esa es la esencia de mi preocupación y el espíritu de creación de este libro, es que se rescate el verdadero sentido de los deberes y los derechos humanos, que se comiencen a dar resultados con prudencia. Pero el problema ha sido que culturalmente hemos entendido que los perfiles de derechos humanos tienen que ser gente así, taimada, que no dice nada. Mire, entre más calladito, no levanta el perfil, porque creen que si es una persona que ha sido formada en materia de derechos humanos, o aún los que no han sido formados pero se dedican al área, este es izquierdista, este es defensor de delincuentes. Y no es así, doctor. Existimos una generación de profesionales en materia de derechos humanos que realmente le apostamos a querer ver resultados reales en relación al tema.
a querer ver incidencia e impacto en comunidades vulnerables. Ahora mismo, por ejemplo, nosotros podemos medir en este país, usted puede medir el impacto que muchas organizaciones non-profit están teniendo en poblaciones vulnerables. En nuestro caso, por ejemplo, el tema de violencia contra la mujer es importantísimo porque queremos irla revirtiendo. Una mujer menos violentada es bastante para nosotros. Pero ¿qué pasa en nuestro país? ¿Por qué no hay un seguimiento a todos estos resultados? Si es que existen, ¿dónde están? Mire, usted se mete a la página de muchas organizaciones de estos sistemas de reacción y va a encontrar sendos informes que puede pasarse semanas enteras leyéndolo, doctor, lo cual está bien para su acervo cultural. Pero usted cree la cantidad de veces que yo anduve capacitando en mi país, cuando estuve interna en el Centro de Adiestramiento Militar del Ejército en Olancho, capacitando militares, pero recién llegaditos, jovencitos, que yo los miraba a la disciplina a la que son sometidos, porque por supuesto no es una escuela de ballet donde están, ¿verdad? Ellos tienen que ser formados para la guerra y para la garantía ciudadana. Y saber que ellos me decían a mí, pero ¿cómo vamos a creer en los derechos humanos, abogadas? Y mire que mi familia, dice, violaron a mi sobrinita y nunca le dieron respuesta y fíjese que fueron a poner la denuncia. O fíjese que mi hermano murió en el hospital porque no había medicamento. Porque no nos engañemos, ¿quiénes son los que se meten a, a las Fuerzas Armadas, a la policía? La mayoría de ellos lo hacen por falta de oportunidades y muchos también lo hacen por convicción y porque es su vocación, pero muchos de ellos lo hacen porque no tienen oportunidades, doctor. Entonces, ir a hablar de un tema que está harto probado en la vida de ellos, que no ha funcionado, es difícil. Sin embargo, nos atrevimos a ir abriendo camino y esa experiencia es lo que me tiene hoy aquí con este libro, para transmitir un mensaje en el cual transitemos de esta esterilidad en materia de reacción, de protección y de prevención de derechos humanos y pasemos a la era del pragmatismo de los derechos humanos, que realmente se puedan ver resultados, doctor, que si van a haber enlaces de un sistema nacional de derechos humanos en los hospitales, que realmente hagan su trabajo y funcionen, que den resultados. Y esto no significa generar conflicto, esto no significa levantar perfiles políticos asolapados de ninguna manera, simplemente es complementarse al trabajo que cualquier gobierno llegue a hacer dentro de una visión de país. Si se Es complementaran, primera vez si que escucho estuvieran... eso, abogada. Así es, doctor. Entonces, Esa es una no teoría lo nueva hacen. en derechos humanos, porque los derechos humanos siempre han sido vistos en nuestro país, principalmente de defensa de las personas de izquierda y Sí, no en relación en defensa al ser humano como tal, así al es. policía, al militar que usted menciona, al paciente que no recibe su tratamiento. Incluso en este gobierno se dio un fenómeno. Los colectivos de libre cerraban las puertas de los hospitales no importándoles si atendían o no atendían a la población, coartando la posibilidad de que un ser humano con la necesidad de problemas de salud que se le resolviesen, no se podía porque los hospitales y centros de salud tomados por personas activistas y colectivos del partido de gobierno, violando un derecho humano a la salud. Así es, pero para las autoridades que están en derechos humanos, estos colectivos no violentaron los derechos humanos, porque no está en su concepción técnica de que los colectivos puedan violentar derechos humanos. Y ahí es donde aparece esta nueva teoría, esta propuesta. No solo el Estado violenta los derechos humanos, también los ciudadanos violentan los derechos humanos a otros cuando no respetas el derecho del otro. Como decía Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz. Mis derechos llegan a donde comienzan los del otro. Y ahí es donde hay que levantar la voz. Y ahí vaya, no nos vayamos, no seamos tan soñadores y creamos de que la institucionalidad estatal en derechos humanos va a decir alerta, colectivos de libre violentando derechos humanos. Eso es como pedir mucho en este momento. Hay que trabajar bastante en el tema. Pero ¿qué tal sociedad civil?
Si Human Rights Empowerment hubiese estado en este momento en Honduras, inmediatamente levantamos la voz, no solamente en papel, a través de comunicados o alertas tempranas, sino también mediáticamente. Colectivos de libre violentan el derecho a la salud del resto de la ciudadanía. Hacemos un llamado enérgico al Estado para que neutralice mediante la garantía correspondiente y revierta esta violación. Pero no existe, ¿verdad? Y esa es parte del legado que queda con este libro. Es un misceláneo de reflexiones. Sé que va a tener una crítica silenciosa favorable y otra desfavorable porque al tradicionalismo le incomodan este tipo de posturas, pero ya es tiempo de trascender y de transitar a estadios de prevención. Ya vas a estar reaccionando. Usted, doctor, y usted sabe, cuando alguien llega con una enfermedad ya irreversible, usted, doctor, me imagino que le dice, ¿y qué hizo usted antes en su vida fumó, bebió en exceso? Bueno, pues usted no previno. Yo como médico solo le puedo dar medicamento paliativo. Es lo mismo también en esta materia. Entonces, mi propuesta es que de una vez por todas, derechos humanos, sea desde sociedad civil o desde el gobierno, trabajen de la mano y de manera complementaria con los gobiernos independientemente del color político que estén y que se empiecen a incluir en materias educativas aperturas a temas importantes como la inclusión de los deberes cívicos y también del respeto a los derechos humanos para poder ir construyendo ciudadanía capaz de crear una cultura de paz que tanto necesitamos en nuestro país, doctor. Ángela Sosa, espero que ese libro me lo mande autografiado con... Doctor, doctor, el libro, por cierto, está en OIM, ahí lo pueden encontrar. Bueno. Doctor, como no tengo su dirección, sino yo con gusto le mandara un libro, No, pero si quiere a leerlo través de desde Marcela antes. Caro me lo puede mandar la próxima semana probablemente. Ok, ya vamos a contactarnos con Marce para que ella se lo lleve. Claro que sí. Y el libro está disponible Y en OIM y está disponible también en la plataforma de Amazon por un valor simbólico porque realmente había que ponerle un precio. A mí no me interesaba ponerle un precio porque lo que yo quiero es que este mensaje llegue a todos los estudiantes de derecho, a esa generación joven, más joven que nosotras, que necesita conocer la verdad en materia de derechos y deberes humanos. ¿a qué hora es la presentación de su libro mañana? Y si se va a Pues lo vamos, hacer transmisión de Facebook, en Facebook. claro que sí, va a ser transmitido por Facebook Live a través de nuestra página de Human Rights Empowerment. Ya le voy a mandar el enlace, doctor. Va a ser a Mándemelo las... porque se puede transmitir en vivo en ese momento a través del canal también. Perfecto, yo se lo voy a mandar y claro que sí, lo vamos a transmitir en vivo, enlazados con usted. Definitivamente. Va a ser a déjeme que siempre me confundo con la hora entre Honduras y aquí. Vamos a comenzar a las 2:30, 2:30 hora Honduras. 2:30 hora Honduras. Aquí está, sí, correcto. Aquí va a ser de 2:30 a 5:30 de la tarde. Gracias por ponerlo en pantalla. Quiere decir que en Honduras sería la 1:30, ¿correcto? Sí. Entonces me Ok, manda el enlace y hacemos la transmisión en vivo de lo que esté ahí cómo no. transmitiéndose en ese momento. Con todo gusto se Ahora, lo vamos a abogada, mandar unos 10 minutos antes, doctor, para que usted se pueda conectar también. excelente. Ahora, abogada, estamos llegando al final del programa. Nos gustaría escuchar sus palabras finales, principalmente la recomendación que le puede hacer usted al general Valerio en relación a lo que hemos estado hablando y en relación a los derechos humanos y su libro. Bueno, doctor, muchas gracias. ¿Qué le puedo decir? Desde mi humilde persona, General Valerio, quiero decirle que nosotros, los hondureños, dentro y fuera de Honduras, creemos en usted y que hará todo lo necesario para
salvaguardar nuestra democracia, que es el único espacio en el cual podemos hacer valer la garantía de los deberes y derechos humanos. Y sabemos que las autoridades electas, desde el presidente Narri Afura y todo su equipo de gobierno, necesitan de la democracia para poder aplicar el enfoque de la seguridad humana para el bienestar de nosotros los hondureños. Así que quiero pedirle con respeto, con humildad, que por favor tome el protagonismo que la historia le está demandando. Quiero decirle que creemos en usted, que si Dios lo puso ahí es para que usted justamente haga cumplir nuestra Constitución en favor de la ciudadanía hondureña. Le damos el beneficio de la duda y esperamos que pueda tomar acciones. Doctor, a usted quiero decirle que le agradezco mucho esta oportunidad. Es un honor poder compartir este tiempo con usted. Gracias por retrotraerme a mi niñez. Creo que ese va a ser otro libro que en algún momento de mi vida voy a escribir. Hay mucho que decir sobre mi vida y le agradezco mucho por este espacio tan importante para visibilizar este tema y decirle que sí existimos personas en materia de derechos humanos, que no somos de izquierda, que somos cristianos, heterosexuales, que podemos definitivamente decir los derechos humanos son para todos y todas. Y ya basta de demagogias, ya basta de instrumentalizarlos por parte de sociedad civil. Ya basta de manipularlo por parte de la ciudadanía. Es tiempo de abrir un camino para el verdadero empoderamiento y prevención en materia de derechos humanos. Muchas gracias, abogada Ángela Sosa. Ahora yo le voy a decir lo que para nosotros significa unidos en diálogo, porque aquí creemos firmemente que el diálogo sincero y la participación ciudadana son las herramientas clave para poder construir un futuro más justo y próspero para todos y cada uno de nosotros los hondureños. Hasta el siguiente programa, Unidos en Diálogo.